Bueno, un saludo especial para todos. Vamos a empezar con la explicación de la guía de matemáticas del grado octavo correspondiente al segundo periodo. Vamos a retomar algunos aspectos vistos en clase antes de entrar específicamente en la explicación de la guía. Recordemos que clasificamos, digamos, esto lo hicimos por partes y en este primer momento vamos a hablar sobre la clasificación y términos algebraicos. Recordamos que el álgebra es una de las ramas de las matemáticas capaz de expresar simbólicamente diversas generalizaciones y de resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana. En ella se utilizan las letras como representación de las relaciones aritméticas. En la parte de abajo encontramos un ejemplo que eventualmente hemos trabajado en el área de geometría. A la izquierda encontramos un triángulo cuya base es 8 centímetros y la altura es 10 centímetros. Abajo tenemos el área que obtenemos a partir del procedimiento de multiplicar 8 por 10 y luego dividirlo entre 2. Al lado derecho encontramos, ya escrito esto en lenguaje algebraico, B, que va a representar la base, H, que representa la altura. Y en la parte inferior encontramos que el área es igual a base por altura sobre 2. Cuando tenemos esa formulita, lo que aprendimos en geometría desde la escuela, esa formulita ya es un primer momento, un acercamiento al lenguaje algebraico. Es decir, vamos a utilizar letras para representar las magnitudes. Y ya cuando queremos hacer un trabajo muy específico, lo que hacemos es reemplazar en esa formulita los valores específicos de nuestra figura. Encontramos entonces de aquí en adelante, vamos a empezar a trabajar con términos algebraicos. Estos términos algebraicos van a tener unas expresiones específicas, unas condiciones específicas. Vamos a encontrar que tiene signo. En nuestro ejemplo, el signo es negativo, pero si no aparece un signo, asumimos que es positivo. También encontraremos el coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Es el número grande. Ese número grande, en este caso es el 4, puede ser un valor entero o puede ser una fracción. ¿Cuál podría ser una fracción? 5 medios, 3 séptimos, positivo o negativo. También encontramos la variable o las variables que son letras. En este caso encontramos la X y la Y. Y es posible que cada una de ellas tenga exponentes. Recordemos que los exponentes son los numeritos pequeños. En este caso el exponente de la X es el 2 y el exponente de la Y es el 3. Siempre vamos a encontrar esos 4 elementos directamente. La mayoría de las veces lo vamos a hacer, pero ya vamos a ver algunos ejemplos donde vamos a interpretar que también es un término algebraico aunque no aparezcan todas estas partes. En nuestro primer ejemplo tenemos por acá menos 9 quintos, m a la 4, y a la 5. El signo de nuestra expresión va a ser negativo. El coeficiente, que es el número grande, es una fracción en este caso, 9 quintos. Las variables van a ser m y los exponentes van a ser 4 y 5. Por aquí encontramos un segundo ejemplo. No aparece el signo. Entendemos entonces que si el signo no aparece, es decir, si no aparece un menos, lo vamos a asumir como positivo. Nuestro coeficiente es también una fracción, 7 onceavos, y nuestras variables son w y y. Exponentes 1 y 5. ¿Por qué 1? Vemos que la letra W no trae ningún numerito. Vamos a entender que si no trae numerito, o sea, es decir, no trae el exponente, lo asumimos como 1. Este está muy sencillo por acá. También positivo, coeficiente 14, variable X, exponente 6. Y por este lado, a diferencia de los anteriores, encontramos algo particular, y es que no viene el coeficiente. Cuando no viene coeficiente, también lo vamos a asumir como 1. Entonces, para este caso tendríamos signo positivo, coeficiente 1, variables x y exponentes 2 y 1. Por aquí encontramos puntualmente los tres aspectos que acabamos de señalar. Si no aparece el signo, es decir, si nuestra expresión no trae un signo negativo, vamos a entender que es positivo. Si nuestra expresión no trae un coeficiente, es decir, un número grande, entero o fracción, vamos a entender y vamos a asumir ese como un número 1. Y si nuestras variables no traen exponente, entonces entendemos que ese exponente sería 1. De acuerdo a esto,
a nuestras expresiones algebraicas, las vamos o va a recibir un nombre de acuerdo a la cantidad de términos que tenga. Monomio va a ser un monomio si solamente trae una expresión algebraica, un término, perdón. Se va a llamar binomio si trae dos, se va a llamar trinomio si trae tres y se va a llamar polinomio o lo vamos a definir polinomio si trae cuatro o más. Aclaramos en nuestro encuentro virtual de clase que esos prefijos, que son las palabritas que vienen al inicio, nos van a ayudar a recordar la cantidad de términos. ¿Cómo así que el prefijo? El prefijo mono significa uno, es decir que el monomio solamente trae un término. El prefijo bi significa dos, de allí que el binomio trae dos términos. El prefijo tri significa tres y el poli significa varios. Para nuestro caso particular lo estamos entendiendo que es de cuatro en adelante, cuatro términos en adelante. Tenemos entonces aquí una serie de ejemplos donde estamos verificando cuál es el nombre correspondiente a cada una de las expresiones. En el primer caso tenemos 3x más 5 y vamos a identificar exactamente cuál podría ser el nombre de esta expresión. Aquí encontramos que es un binomio. ¿Por qué es un binomio? Porque está separando en dos partes. Esas dos partecitas de la expresión están separadas a partir de un signo. En este caso sería el más. Primera parte sería 3x, segunda parte sería el 5. Y esto constituye un binomio. En nuestro segundo caso, a diferencia del anterior, solamente viene un coeficiente, una variable y un exponente solitos, es decir que está constituyendo un monomio. Por aquí encontramos un trinomio. ¿Por qué es un trinomio? Está separado por signos. En el primero, o la primera separación es con un signo negativo y la segunda con un signo positivo. ¿Cuáles serían esos tres términos? La primera parte es x, y3. Luego, menos 4x2y. Y finalmente, más 5x. Así están los tres términos. Por aquí también encontramos otro trinomio. Primera parte x a la 2, segunda parte más 2x, tercera parte más 1. Y finalmente, encontramos por aquí un polinomio. ¿Cuántas partes o cuántos términos tiene nuestro polinomio en el ejemplo? Tiene 4 partes. 4x a la 3, menos 6x2, más 5x, menos 1. Cada una de esas expresiones que hemos visto hasta el momento va a poder escribirse en lenguaje cotidiano. Antes de explicar esa parte, recordemos algunas palabras claves que usamos en matemáticas y que podemos asociar a términos o a operaciones específicas. Entonces, cuando hablamos de, o la palabra doble está asociada a multiplicar por 2, la palabra triple a multiplicar por 3, la palabra cuádruple a multiplicar por 4, mitad está representando dividir entre 2. Si aparece un tercio, está representando a mi número, ese número es 1 sobre 3. Un cuarto es 1 sobre 4. Si encontramos una expresión o para representar una multiplicación también podemos utilizar la palabra veces. En nuestro ejemplo tenemos 7 veces y esto significa multiplicar por 7. También encontramos la expresión aumentar que está asociado a la suma, disminuir que está asociado a la resta, producto que está asociado a la multiplicación, cociente que está asociado a la división, elevado a potenciación, elevado al cuadrado, que es algo muy específico, entonces es también potenciación, pero en este caso está elevado a la 2. Y si dice elevado al cubo, pues también es potenciación, pero estaría elevado a la 3. Vamos a ver nuestro ejemplo acá. El doble de un número elevado a la 3 más 5 cuartos. Entonces vamos a ir desarmando esta expresión para construir. Este es un lenguaje cotidiano, lo vamos a transcribir al lenguaje algebraico. En la mano izquierda encontramos la explicación de cada una de esas partecitas que constituyen nuestro enunciado. Entonces dice el doble. El doble ya dijimos que es multiplicar por 2 de un número. ¿Cuál número?
no sé, un número cualquiera y como estoy generalizando, entonces voy a poner una letra. Para nuestro ejemplo decidimos poner la letra X. Pero ¿qué le pasa a ese número? Además de estarse multiplicando por 2, está elevado a la 3. Entonces, como me dice elevado a la 3, recuerde que es un exponente, por eso pongo el 3 pequeñito al ladito de la X. Y finalmente me dice más 5 cuartos. 5 cuartos es una fracción. Entonces aquí tenemos nuevamente como la escritura correcta, el doble de un número elevado a la 3, esa parte es 2x a la 3, más 5 cuartos. Entonces, como aparece al lado derecho, sería nuestra escritura en lenguaje algebraico y al lado izquierdo, nuestra escritura en lenguaje cotidiano. Entonces, vamos a tratar de darle uso a esta información, que entendemos que es mucha información de entrada, pero que vamos a poder ir resolviendo. En este primer cuadro, entonces, encontramos que tenemos diferentes expresiones, en este caso todos son monomios, y lo que vamos a hacer es llenar la tablita de acuerdo a la información. Vamos a revisar nuestro ejemplo inicial. Nos dice menos 7 cuartos a la 5, b a la 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir llenando la información de la tablita de acuerdo a la expresión. Coeficiente, recuerde que el coeficiente es el número grande que tenemos. En este caso es menos 7 cuartos. Luego viene el signo. ¿Cuál es el signo de nuestra expresión? Negativo. Luego dice parte literal. ¿Cómo así que parte literal? Pues son las variables o las letras que vienen en nuestra expresión. Fíjense que están escritas con sus respectivos exponentes. Y finalmente ponemos solitos los exponentes. ¿Cómo así que los exponentes? Los numeritos chiquiticos que están acompañando a las letras. De esta misma manera usted va a ir completando la tablita. Recuerde lo que señalamos anteriormente. Si nuestra expresión no trae signo, lo vamos a asumir como positivo. Si nuestra expresión no trae un coeficiente, es decir, un número grande al inicio, vamos a entender que ese número es 1. Y si las variables que tenemos no tienen exponentes, vamos a entender que ese exponente es 1. Bueno, continuamos por acá con el punto número 2. ¿Qué es lo que quiero que hagan en este punto número 2? Tiene que completar la tablita y está la expresión algebraica y está el nombre correspondiente. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a verificar cuántos términos, en la primera parte, cuántos términos tiene la expresión. Recuerde que separa o un término se separa del otro a través de un más o a través de un menos. De acuerdo a la cantidad de términos que usted cuente, pues va a poner el nombre en la columna que dice tipo de expresión. ¿Qué nombre puedo poner? Monomio, binomio, trinomio o polinomio. Pero ¿qué pasa cuando yo ya tengo el nombre y tengo que escribir la expresión algebraica? Pues primero identificamos cuántos términos tendría esa expresión de acuerdo a su nombre. Si me dice poli, entonces yo ya sé que es 4 términos o más. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted va a inventarse el ejemplo. Puede utilizar, por ejemplo, 4 letras distintas. 4 letras distintas. Y si desea, las acompaña con coeficientes y con exponentes, es decir, con los numeritos pequeñitos. Y simplemente va a separar cada una de esas letras con signos positivos o negativos. De esa misma manera va a construir los siguientes o va a llenar la tabla de los siguientes espacios. Por aquí vamos a hacer uso de esta lista de palabras y que dimos anteriormente y vamos a tratar de escribir cada una de estas oraciones que encontramos en pantalla en términos algebraicos, es decir, lo va a poner en números. Entonces, verifique las palabras clave que encontramos. Cuádruple, entonces verificamos, cuádruple significa multiplicar por. Muy bien, lo que pensó así es correcto. De todas maneras, si tiene duda, revise la guía, por favor. La expresión elevado a, recuerde que es potenciación. Va a ir escribiendo de acuerdo a cada uno de las partes del enunciado. Entonces vaya tomando pedacito por pedacito. El cuádruple.
de un número. Ese número lo voy a representar con cualquier letra, preferiblemente minúscula, y ese número está elevado a la 6. Entonces, ¿dónde va ese 6? ¿De qué tamaño viene ese 6? ¿Grande o pequeño? Más 7 tercios, ahí ponemos nuestra fracción, y dice del mismo número. ¿Cómo así que del mismo número? Pues si yo inicialmente puse una M, por ejemplo, aquí vuelvo y repito también la misma letra. No se inquieten tanto por esa expresión del mismo número. Si cambiamos de letra, pues es válido hasta el momento. Esa letra está elevado, en este caso, a la 2 y luego disminuido en 10. Esta lista o esta serie de palabras las va a ir corroborando con nuestra lista anterior para que le dé la expresión correspondiente. Y en este cuarto punto vamos a hacer al revés. Ya tenemos nuestra expresión numérica y lo que vamos a hacer es traducirla a nuestro lenguaje cotidiano, es decir, va a escribir con palabras. Va a escribir con palabras cada una de esas expresiones algebraicas. De igual manera como está el punto 3. Es decir, en el punto 3 vamos a escribir números como aparecen en el cuarto y en el cuarto vamos a escribir las palabras y las oraciones como aparecen en el punto 3. Recuerde que si usted queda con dudas con el video puede manifestar a través de correo. Bueno, una vez completado esta partecita vamos a hablar de los términos semánticos.